Muy bien, damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Con la venia de la mesa de honor, vamos a dar inicio a la sesión número 3 del taller académico sobre el nuevo Código Procesal Penal que organiza la administración del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos a la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, presidenta de la primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos también a la doctora Tatiana Barrientos Cárdenas, jueza del Juzgado Colegiado Penal Transitorio del Callao. Señoras y señores, damas y caballeros, tenemos a continuación las palabras de bienvenida de esta sesión a cargo de la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, presidenta de la primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao. Le brindamos un fuerte aplauso. Bien, muy buenas tardes. Es para mí un honor estar presente en este auditorio en el que se está desarrollando los talleres académicos sobre el nuevo modelo del Código Procesal Penal, el cual en esta oportunidad estamos integrando la Comisión de ETI y tenemos la función también de coordinadora en este nuevo modelo procesal penal. Me causa gran alegría, gran satisfacción que se esté tomando importancia a lo que es la capacitación de este nuevo modelo. Estamos viendo que están jueces, invitados y todos aquellos que quieran estar presentes. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir conocer más los alcances de este nuevo modelo, a que pese que ya tiene bastante tiempo, para muchos todavía nos resulta nuevo y los pasos, los procedimientos a emplear es lo que debemos ir aprendiendo, acostumbrándonos a aplicar y sobre todo la oralización, que es lo fundamental. En esta oportunidad se va a hacer una ponencia o una presentación sobre el proceso inmediato. Este proceso inmediato, como todos sabemos, permite resolver rápidamente aquellos procesos que ya no tengan mucho que investigar, ya no tengan, mejor dicho, nada más que acumular, sino frente a los elementos de prueba o frente a lo existente o frente a la flagrancia, resolverlo de manera, como su nombre lo dice, inmediato. Y estos alcances, para estos alcances, en esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Tatiana Barrientos, ¿no? Quien, como una juez de esta especialidad y con tiempo de experiencia en esta área, nos va a poder brindar sus conocimientos y otorgar los alcances a cada uno de nosotros para los efectos de poder aplicarlo en nuestro trabajo, en la función, desde el lugar que nos toque desempeñar. Desde esta perspectiva, permítanme a todos otorgarle la bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de la Corte Superior del Callao. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, presidenta de la primera Sala Penal de Apelaciones del Callao, y ella, por razones también inherentes a su cargo, tiene otras actividades programadas. No obstante, nos despedimos de ella con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar a la doctora Tatiana Barrientos Cárdenas, jueza del Juzgado Colegiado Penal Transitorio del Callao, para que nos presente el tema que nos aboca esta tarde: el juicio oral en el proceso inmediato, principios generales, plazos e incidencia. La escuchamos y la recibimos también con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos los presentes. En primer lugar, verificando el cronograma de actividades de estos talleres
académico sobre el nuevo Código Procesal Penal, y considerando que en esta oportunidad me corresponde exponer sobre el juicio oral en el proceso inmediato, es necesario que hagamos una pequeña introducción, ¿no? Considerando que en la sesión anterior, ¿no?, a cargo del doctor Roque Guamán Cóndor se ha tocado la etapa intermedia, el control de la acusación. Únicamente para retomar el tema del control de la acusación, toda vez que en el proceso inmediato el juez unipersonal, ¿no?, realiza en una audiencia única el control de la acusación, emite el autoenjuiciamiento, inmediatamente de manera acumulativa dicta la autocitación a juicio y se da inicio al juicio oral. Entonces me parece conveniente, ¿no?, que en primer lugar hagamos alguna explicación pequeña respecto al control de la acusación, porque este proceso inmediato, por sus características particulares, no permite que se actúe como en el proceso común, ¿no?, que una vez recibida la acusación se corra traslado a las partes por el término de 10 días para que puedan hacer las observaciones o deducir los medios de defensa que consideren pertinentes, sino que es en la misma audiencia, ¿no?, en donde, terminado el control de la acusación, se emite el autoenjuiciamiento y la autocitación a juicio de manera acumulativa, y es más, se instala el juicio oral en la misma audiencia. Entonces resulta importantísimo que en este control de la acusación queden definidos, pues, ¿no?, los límites de la imputación, ¿no?, que hace el fiscal, y quede determinado aquello que va a ser objeto de prueba, y posteriormente si existe algún cuestionamiento de orden sustancial o probatorio, se resuelva este aspecto corriéndose traslado a las partes para que no quede ningún elemento que discutir en el juicio, ¿no?, sino que tiene que declararse saneado el proceso en esta misma audiencia. Quiere decir entonces que una vez que el expediente, ¿no?, el cuaderno sube al juzgado unipersonal proveniente del juzgado de investigación preparatoria, el juzgado unipersonal cita a las partes a audiencia de juicio inmediato, y esta citación reúne características, digamos que singulares, porque toma partes del auto de citación a juicio que corresponde a un proceso común, es decir, se cita a las partes, ¿no?, al acusado con los aparecimientos expresos de ser declarado contumaz, se cita a la defensa bajo el procedimiento de aplicarse una multa, ¿no?, en aplicación del artículo 85, porque se considera una audiencia inaplazable. Es decir, que se encuentran fusionadas, ¿no?, en una sola audiencia, la audiencia de control de la acusación y la audiencia de juicio inmediato. Entonces, en esta audiencia también, ¿no?, una vez que ya se ha concluido con el control de la acusación, se invita a las partes para que se arriben a las convenciones probatorias. ¿Y por qué retomamos este tema de las convenciones probatorias? Porque el código nos faculta, ¿no?, a los jueces a invitar a las partes a que se pongan de acuerdo sobre aquellos hechos que no son materia de ninguna contradicción, o, de ser el caso, sobre medios probatorios que van a servir para probar determinado hecho. Y esto en el juicio es muy importante, porque si las partes, ¿no?, están de acuerdo, por ejemplo, en el día, la hora, el lugar, entonces hay convención sobre este hecho, eso ya no se va a discutir en el juicio. Y si hay algún medio probatorio que está relacionado o destinado o ha sido ofrecido con el fin de probar esos hechos, entonces esos medios probatorios ya no se van a actuar en el juicio. Por eso es que esta etapa, ¿no?, de las convenciones probatorias resulta determinante en el
juicio o en el proceso inmediato. Ha habido muchas ocasiones o muchos casos prácticos, ¿no?, en los cuales tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la defensa no se ha querido arribar a estas convenciones probatorias, pese a que en realidad no existen contradicciones sobre los hechos, tal vez por desconocimiento o por una mala práctica o por simplemente mantener posiciones cerradas en ese momento, pero eso que es lo que ha obligado a que en el juicio se tengan que actuar medios probatorios de manera innecesaria, porque las partes están de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el proceso de omisión de asistencia familiar, que es uno de los delitos que por ley, ¿no?, por mandato imperativo de la ley, deben tramitarse en la vía del proceso inmediato, si las partes están de acuerdo en el periodo de vengados, en el incumplimiento del pago de las pensiones, eso puede ser materia de convención probatoria y ya no se requiere, ¿no?, que en el juicio se actúe la liquidación de pensiones devengadas, el auto emisorio de la demanda, la resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas, ya no se requiere oralizar la cédula de notificación con el requerimiento al acusado. Es decir, se evita la actuación de medios probatorios que estaban destinados a probar hechos que las partes ya han convenido, ¿no? Esto ahorra mucho tiempo y facilita que en el juicio, ¿no?, nos centremos en el aspecto que es materia de contradicción, por ejemplo, en el dolo, ¿no? En los delitos de omisión de la asistencia familiar, las partes podrían no estar de acuerdo en que el incumplimiento de las pensiones o del pago de las pensiones vengadas se ha producido por dolo, y eso podría someterse a juicio. Y concluida esta etapa de las convenciones probatorias, se emite el autoenjuiciamiento y queda determinado entonces cuáles son los medios probatorios que se van a actuar en el juicio, ¿no?, los medios probatorios admitidos, los no admitidos, cuáles son las convenciones probatorias, la pretensión civil, ese es el caso, y la situación jurídica del acusado, emitiéndose inmediatamente y en forma acumulativa, tal y como lo establece el artículo 448 del Código Procesal Penal, el auto de citación a juicio que se dicta de manera acumulativa. Quiere decir que se puede realizar en la mayoría de los casos, un 90% de los casos, en la misma audiencia, de manera inmediata, y en algunos casos, ¿no?, muy escasos, por así decirlo, ¿no?, en menor número, se difiere la instalación del juicio oral para otra sesión, pues podría ocurrir diversas circunstancias, ¿no?, que obliguen al juez a postergar el inicio del juicio oral en el caso de los procesos inmediatos para otra fecha. Pero como regla general, de manera continuada en la misma audiencia se instala el juicio oral. Entonces, una vez que nos hemos ubicado en ese estadio, ¿no?, ya se dictó la autocitación a juicio oral de manera continuada y se da inicio entonces a el juicio oral. El Código Procesal Penal establece que el magistrado procede a la instalación del juicio oral, para lo cual el mismo código establece las formalidades que debe cumplirse, ¿no?, para la instalación del juicio oral. Deberá el juez indicar, pues, el nombre del acusado, sus datos identificatorios, el objeto de prueba en el juicio, el nombre del agraviado, la situación jurídica del acusado, y con estos datos se tiene por instalado el juicio oral y se procede a
el trámite que ya prevé el código, ¿no? Entonces, nos hemos ubicado entonces ya en el juicio oral, ¿no? Dentro del proceso inmediato ya instalado. Dentro de las características que tiene este juicio inmediato, debemos tener en cuenta que reúne las mismas características o debe reunir las mismas características, ¿no? De un proceso común, y salvo algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, ya lo había mencionado, ¿no? Que el proceso común se cita a las partes pues dentro de un plazo no menor de 10 días. En cambio, el juicio inmediato, una vez que se ha incoado el proceso inmediato, debería realizarse, ¿no? En un plazo que no sea de 72 horas. Sin embargo, esto en la mayoría de los casos, por tratarse de procesados con reos libres, es decir, que no tienen procesos o no están sujetos a prisión preventiva, se difiere considerando pues la distancia, el término de distancia que se requiere para poder emplazarlos válidamente con el contenido de la acusación. Justamente por eso es que hemos iniciado, ¿no? La explicación hablando del control de la acusación, porque en la primera citación hay que acompañarles la acusación, ¿no? Para que puedan revisarlo ateladamente. Esta audiencia es oral, pública, inaplazable, ¿no? Y desde el inicio del juicio, el Ministerio Público, ¿no? Tiene que tener en cuenta que a la primera citación, a la primera audiencia, ya debería concurrir con todos sus órganos de prueba, pese a que todavía no se ha instalado el juicio oral, pero como la norma ya prevé que el auto de citación a juicio es acumulado y continuado, ya el fiscal debería concurrir con sus órganos de prueba, para lo cual ya debería haberlos preparado, ¿no? Y convocado. Es su deber, ¿no? Garantizar la presencia de los testigos a esta primera audiencia. Del mismo modo, este juicio, ¿no? Se debe realizar también con las características que la ley exige para el proceso común, solamente en casos excepcionales, ¿no? Existen sesiones continuas. En la mayoría de los casos debería terminar en una sola sesión, pero excepcionalmente no se concluye con el juicio en la primera audiencia y es necesario, ¿no? Señalar otra u otras, ¿no? Considerando la naturaleza del caso hasta concluir el proceso. ¿Por qué decimos que por la naturaleza del proceso debería realizarse en una sola audiencia, ¿no? Todos acá tenemos conocimiento, pues, ¿no? Que el proceso inmediato ha sido diseñado para resolver los casos de flagrancia delictiva en principio, y de manera adicional procesos de omisión de asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad, ambos de manera obligatoria. Entonces, si nos encontramos en el supuesto de flagrancia delictiva, ¿no? Se presume, ¿no? Digamos que con un porcentaje casi absoluto, ¿no? Que el Ministerio Público tiene un caso prácticamente ganado, ¿no? Ya casi todos los medios probatorios deberían conducir a una sentencia condenatoria. Es por eso, ¿no? Que el sistema, el modelo, ¿no? Esta institución o este proceso especial está diseñado para que concluya en una sola audiencia. Eso es lo ideal. En algunos casos en los que hay cuestionamientos de distinta orden, el acusado pues no acepta los cargos y ello, ¿no? Obliga a que se programe una segunda sesión para culminar o iniciar la actividad probatoria.
Los principios del juicio oral son definitivamente aplicables, ¿no?, al proceso o al juicio inmediato, y están contenidos en el artículo 365 y siguiente del Código Procesal Penal, que son de aplicación supletoria al proceso inmediato. El proceso es oral, público, rigen los principios de inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Las sesiones deben ser continuas y rige también el principio de concentración de los actos del juicio. Y respecto a la presencia del juez, así como de las demás partes, el Código establece pues reglas, ¿no?, en los casos especialmente del colegiado, para evitar pues no que la actuación de los medios probatorios se pueda realizar ante un juez que finalmente no va a resolver. Quiere decir entonces que todo el juicio debe ser realizado, estrictamente hablando, la actividad probatoria debe ser realizado ante un solo juez. Esa es la regla, para que pueda estar presente al momento de la actuación de los medios probatorios, tanto de orden personal como de orden documental. Esto garantiza que el juez tenga contacto inmediato, ¿no?, pueda ver, oír, ¿no?, no solamente escuchar la respuesta, sino ver, ¿no?, al testigo al momento que está declarando, cuáles son sus expresiones, cuáles son las contradicciones en las cuales podría haber incurrido, de qué forma tanto de la Fiscalía como la Defensa pueden evidenciar alguna contradicción al momento de el ejercicio, bueno, de las técnicas de la litigación oral, tanto en el examen como en el contraexamen. Entonces la inmediación es importantísima. Y en el caso de que uno de los jueces en el colegiado, por ejemplo, enfermara o tuviera algún motivo de fuerza mayor, entonces se debe suspender la audiencia y de manera, digamos que está totalmente arreglado, ¿no?, que no puede pasar más de 8 días para que se reinicie o se continúe con las audiencias, porque en caso contrario se quebraría el juicio oral y se tendría que iniciar nuevamente. Entonces el principio de inmediación garantiza no solamente que al momento de deliberar los jueces tengan pleno conocimiento pues de la actuación de los medios probatorios, sino pues que es una garantía para el imputado, ¿no?, que el juez ha tenido contacto con la prueba, con la actuación de su prueba, ¿no?, que es lo que más le interesa. El juicio oral es la etapa más importante del proceso y pese a que por la naturaleza del proceso inmediato, conforme lo indiqué, ¿no?, de los procesos en flagrancia delictiva o de los casos en los cuales los procesados han sido intervenidos, ¿no?, en flagrancia delictiva, o han sido ya se ha evitado toda la etapa de la investigación preparatoria, debido a que todos los medios probatorios son evidentes, ¿no?, y suficientes elementos para haber acudido a este proceso. No hay una confesión sincera, entonces prácticamente en el juicio no deberíamos tener que la actuación probatoria fuera mínima en algunos casos. Sin embargo, ¿no?, aún en los procesos de conducción de estado de ebriedad o en los procesos de omisión a la asistencia familiar, que parecieran ser procesos simples, hemos visto en la práctica, ¿no?, que no es tan simple como parece y se ha tenido una actuación probatoria abundante. En esta etapa es donde realmente, ¿no?, los jueces
podemos extraer la información válida para poder resolver. No podemos emitir un pronunciamiento en la sentencia de aquellos documentos o de aquellos dichos, ¿no? Que se hayan producido o introducido en la etapa preliminar. Eso no puede ser valorado, ¿no? Salvo que haya sido pues prueba anticipada, que reúna las características que establece la ley en el artículo 383, por ejemplo. Pero en caso contrario solamente será prueba aquello que se ha actuado en el juicio, y solamente con lo que se ha producido, ¿no? Con las declaraciones que se han producido de los testigos, peritos, los que han podido ser examinados y contraexaminados, y los documentos que se han oralizado en el juicio, se podrá emitir una sentencia válida. Solamente podemos pronunciarnos respecto a esos medios de prueba. Por eso es que la etapa del juicio oral pues es la más importante. El proceso inmediato instalado el juicio oral, ¿no? Con las características o las formalidades que he mencionado anteriormente, inmediatamente después concede el uso de la palabra al fiscal para que exponga sus alegatos de apertura en primer lugar, posteriormente a la defensa del actor civil, el tercero civil responsable, y por último a la defensa, y orden erróneo. En estos alegatos de apertura, la Fiscalía o las demás partes deben plantear cuál es su teoría del caso, si es que la tuviera la defensa, y es la oportunidad en la cual ambas partes, ¿no? Exponen ante el juez cuál es su posición, cuál es la versión que ellos tienen de los hechos, ¿no? Porque no debemos olvidar que unas cosas son los hechos que se han producido en la realidad y que obviamente no pueden ser, ¿no? Traídos o recompuestos en el juicio. Por el contrario, lo que trae el fiscal son enunciados. Nos enuncia cómo ha ocurrido ese hecho. Nos dice, el día tal, a la hora tal, ¿no? En el lugar tal, vino el acusado y le jaló la cartera a la señorita. Eso es un enunciado de hecho, ¿no? La defensa podría tener otros enunciados de hecho. De una manera distinta puede decir cómo se ha producido ese hecho. Esos son sus enunciados de hecho, es su teoría del caso. O podría decir simplemente el acusado no le jaló la cartera a la gravedad, es inocente. Entonces la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Público. Es esa la oportunidad en la cual el Ministerio Público tiene que resumir los hechos, sus enunciados de hecho, cuál es la subsunción que realiza, ¿no? ¿Por qué dice que esos hechos encuadran en cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal? ¿Cuál es el verbo rector que dice que ha realizado el acusado? Y finalmente, ¿con qué medio de prueba, ¿no? va a acreditar cada uno de los enunciados? Entonces debe existir una correlación entre el enunciado del hecho, el artículo o la norma, ¿no? Porque a veces algunos artículos contienen varias normas y el fiscal tiene que escoger la norma y decir, bueno, este hecho se subsume en esta norma y lo voy a acreditar con este elemento de prueba. Y si son varios acusados, lo tendrá que decir de manera específica respecto a cada uno para poder cumplir con el principio de imputación necesario. Entonces, esa es la oportunidad en la cual la Fiscalía y la defensa van a intentar convencer al juez de que la posición que tiene o que trae cada uno al juicio es la que se va a aprobar, es la verdadera, es la correcta, ¿no?
y por eso no es una etapa o no es un tiempo en el cual se debe reproducir únicamente la acusación, y tampoco es un momento en el que se debe reproducir los argumentos que se han tenido por parte de la defensa del control de la acusación, ¿no? Porque en base a aquello que se ha expuesto en los alegatos de apertura, el juez va a valorar los medios probatorios, ¿no? Considerando que el fiscal podría haber dicho: en el juicio voy a probar que el día tal, a la hora tal, el acusado jaló la cartera a la agraviada, y lo voy a probar con los medios probatorios que se han admitido en el autoenjuiciamiento. Y también pues tendrá que exponer cuál es su pretensión penal y cuál es su pretensión civil en el caso de que no se hubiera constituido un autor civil en la parte agraviada, y asume pues la defensa de este extremo también. Una vez que se han producido los alegatos, el juez debe informar al acusado cuáles son los derechos que tiene en el juicio, ¿no? El artículo 3713 del Código Procesal Penal establece cuáles son los derechos que el acusado tiene al margen de lo que obviamente establece la Constitución y demás principios que garantizan al acusado un juicio justo, ¿no? La presunción de inocencia, por ejemplo, pero de manera expresa, ¿no?, y clara, el juez le tiene que explicar al acusado que en el juicio, ¿no?, el juez le va a preguntar al acusado: señor acusado, ¿acepta usted declarar en el juicio? Consulte previamente con su abogado defensor y luego responda. También le tiene que informar, ¿no?, que en cualquier estado del juicio podrá solicitar ser oído para ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones, o también en el caso de que se hubiera negado inicialmente a declarar, posteriormente durante el juicio puede solicitar hacerlo. Al respecto también, ¿no?, en la práctica judicial vemos pues que la defensa, ¿no?, como una técnica, ¿no?, digamos que como parte de su estrategia de defensa, considera que el acusado no debe declarar al inicio de la actividad probatoria y se reserva la declaración al término, cuando ya han declarado los testigos, el perito, la parte agraviada, solicita declarar al término, ¿no? Entonces eso está permitido, ¿no? La norma dice pues que el acusado puede reservarse, ¿no?, de declarar, o dice exactamente que podrá solicitar declarar si es que inicialmente se hubiera abstenido. No es que se niegue a declarar, sino que me abstengo a declarar por el momento y voy a declarar al término de la actividad probatoria. Eso está permitido. Y también se le tiene pues que dejar claramente establecido el acusado que puede comunicarse con su abogado defensor sin que por ello paralice la audiencia, y que durante su declaración no puede hacer consultas al acusado, sino que tiene que declarar de manera espontánea, salvo que no entienda alguna pregunta que se le realice el fiscal, ¿no?, o el abogado puede explicar, ¿no?, qué es lo que quiere decir, pero no puede darle la respuesta. Y finalmente le preguntamos: ¿ha comprendido usted esos derechos? Y aún si fuera necesario explicarle 2 veces, pues hay que hacerlo para que quede que quede constancia de que el acusado ha entendido, ¿no?, cuáles son los derechos que puede utilizar durante su declaración o al momento que se le pregunte si desea declarar. Inmediatamente después, y en aplicación supletoria, ¿no?, de las normas que rigen para el proceso común, en el juicio inmediato también, ¿no?, se aplica el artículo 372
del Código Procesal Penal que regula la institución de la conclusión anticipada del juicio, y una vez que se le ha explicado al acusado cuál es la trascendencia de esta figura, es decir, pues que en el caso que acepte los cargos, la pena, la reparación civil, podrá ser beneficiado con un descuento en la pena que no puede ser mayor de 1/7. Previa consulta con su abogado defensor, ¿no? Incluso pueden solicitar un receso para que puedan dialogar con el fiscal y, de ser el caso, puedan llegar a un acuerdo respecto a la pena o la reparación civil, de ser el caso. Si la aceptación por parte del acusado es total, ¿no? Se declara la conclusión anticipada del juicio total. Puede ser parcial, es decir, puede aceptar los cargos, pero puede que no esté de acuerdo con la pena y con la reparación civil, en cuyo caso tendría que abrirse la actividad probatoria solamente en esos extremos. Y en ese caso el juez debe verificar si dentro de los medios probatorios que se han admitido en el auto de enjuiciamiento, ¿no?, hay uno o algunos que están referidos precisamente a esos extremos de la pena o de la reparación civil. Y en el caso de que no existiera ningún medio probatorio referido a esos extremos, pues se tendría que preguntar únicamente a las partes si hay algún medio probatorio nuevo, ¿no? El artículo 373 del Código Procesal Penal establece que las partes pueden ofrecer medios probatorios nuevos siempre y cuando estos hayan tenido conocimiento de estos medios después del control de la acusación. Obviamente que en el proceso inmediato esta norma pareciera estar de más, ¿no? Porque el control de la acusación en el juicio inmediato se ha llevado justamente en esa misma audiencia, y es casi, digamos que poco posible, ¿no?, que en ese momento hayan tenido conocimiento de un medio probatorio nuevo para poder ofrecerlo en la misma audiencia. Sin embargo, en la práctica, ¿no?, en la práctica judicial se aprecia, ¿no?, se han presentado muchísimos casos en los cuales la defensa ha concurrido a la audiencia, y es en esta etapa en la que recién, ¿no?, presenta sus medios de prueba. No lo hizo en el control de la acusación, sino en esta etapa en la que se le pregunta si tiene medios probatorios nuevos. Entonces, podría ser por desconocimiento o probablemente por la confusión que genera, pues, no, que todo se realice en una sola audiencia. Hay otros casos también se han presentado, ¿no?, en los cuales por la carga procesal o porque se ha diferido mucho la audiencia, se ha señalado el juicio oral para otro día. Entonces es en esa fecha en la que la defensa pretende aportar nuevos medios probatorios. Por ejemplo, en el proceso de omisión de la asistencia familiar no podría ser un medio probatorio de carácter nuevo, ¿no?, los vouchers que la defensa aporta en ese momento y que corresponden precisamente al periodo de devengados. No pueden tener esa naturaleza de nuevo, porque es evidente que son anteriores a la audiencia de control de la acusación, y la norma en ese sentido es muy clara, ¿no? Bien, en el caso de que no hay nueva prueba, y si es que nos encontramos frente a una negativa, es decir, el acusado no acepta los cargos, ¿no?, o existiera prueba referida a la pena o el extremo de la reparación civil, se inicia la actividad probatoria. Si no, si es que hay aceptación total, se emite la sentencia de conformidad. Lo que aprecian acá en
presentación, ¿no?, en esta página está referido estrictamente a la actuación que deben tener los especialistas de audiencia, ¿no? Debido a que obviamente acá el público es variado, ¿no? Vamos a simplemente mencionar que en los procesos inmediatos, la mayoría de ellos de naturaleza poco compleja, por así decirlo, el juez, terminada la etapa, ¿no?, el acusado acepta los cargos, la pena, la reparación civil, declara la conclusión anticipada del juicio total y emite oralmente la sentencia. Toda la sentencia oralmente. Entonces, lo que hemos plasmado en esta presentación está referida pues al deber que tiene el especialista de audiencia de transcribir el íntegro de la sentencia en ese caso, y no solamente la parte resolutiva, sino el íntegro. ¿Y por qué? ¿O qué es lo que hemos considerado para explicar este tema? Bueno, tenemos la casación 159 de 2011 Guaura y el acuerdo plenario 6 de 2011 CJ 116 y el artículo 139 inciso quinto de la Constitución del Perú, que establece o garantiza la motivación de las resoluciones de manera escrita. Y de otro lado, esto también permite cumplir pues con lo que establece la Directiva 014-2017 respecto al despacho judicial. En esta corte y seguramente en otras cortes hay mucha resistencia aparte de los especialistas, de algunos especialistas de audiencia, que consideran que por no ser una resolución apelada, solamente deben transcribir la parte resolutiva de la sentencia. Sin embargo, los jueces hemos considerado de manera casi unánime que por no tratarse de un simple decreto, ¿no?, o un auto, sino de la sentencia, es decir, que pone fin al proceso, es necesario que se transcriba toda la sentencia. Y si bien es cierto, tiene un respaldo en el campo informático, ese campo no es visualizable por las partes de manera inmediata. Es decir, por ejemplo, los procesos de omisión a la asistencia familiar, ¿no?, ninguna de las partes, ni el acusado o el sentenciado, ni la parte agraviada, que generalmente está representado pues por la madre de los menores, ¿no?, tienen acceso o un fácil acceso o tienen conocimiento, ¿no?, de la forma como se obtiene una copia de un audio y video, y aún cuando lo tuvieran, para las partes, es decir, para el público usuario, para el ciudadano de a pie, ¿no?, a lo que le interesa es tener la sentencia en su mano. Y por ese motivo es que los jueces consideramos que en todas las sentencias que son emitidas oralmente, los especialistas de audiencia deben transcribir el íntegro de la sentencia y no solamente la parte resolutiva. Ahora entramos a la actividad probatoria, ¿no?, el examen del acusado. En el examen del acusado es cierto, ¿no?, que ya la jurisprudencia ha establecido que la declaración del acusado por sí misma no constituye prueba. Sin embargo, el acusado tiene el derecho de manifestarse, ¿no?, libremente sobre la acusación. Tiene derecho a hacer un relato libre de los hechos, ¿no?, y al ser examinado y contraexaminado, puede también extraerse información que no solamente es valiosa para el juez, sino que también para las partes. Cada una de ellas puede sustentar su teoría del caso o reafirmar su teoría del caso en las declaraciones del acusado. Y en el caso pues del Ministerio Público, si es que a eso le agregan, ¿no?, otros medios de prueba, otras pruebas que se han adoptado en el juicio que corroboran su teoría del caso, entonces
la sentencia puede tomar parte de la declaración del acusado, ¿no?, para sustentar una sentencia condenatoria. Por sí misma, solamente por la aceptación del acusado, obviamente que no estaremos frente a una prueba. En este interrogatorio o el examen del acusado, no se emiten preguntas capciosas, impertinentes, que contengan respuestas sugeridas en el directo, a esto obviamente tenemos que agregar pues que en la práctica, ¿no?, hemos visto ya muchísimos juicios durante 2 años aproximadamente, y para el manejo, ¿no?, de las técnicas de la litigación oral, bueno, que no es materia de este taller, pero sí es importante señalar, ¿no?, que cuando se examina al acusado, ¿no?, y en el directo las preguntas son cómo, dónde, por qué, cuándo, explique usted, ¿no? Y no puede haber en esas preguntas, dentro de la pregunta, estar incorporada la respuesta. Esa es una pregunta sugerida. Tampoco se pueden hacer preguntas que, por ejemplo, contengan a su vez diversas preguntas, ¿no? Dígame, ¿dónde estaba usted el día tal? ¿Y con quién estaba? ¿Y qué cosa hizo? No, esas son preguntas compuestas que pueden confundir al acusado y que por tanto deben separarse. Debe hacerse una pregunta, una respuesta. En el caso de los testigos, luego de la identificación del testigo, se les informa que en caso de falsedad de testimonio se remitirán copias certificadas al Ministerio Público, se les toma juramento, promesa de decir la verdad, y posteriormente al examen del testigo rigen las mismas reglas respecto a que no están permitidas las preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, las preguntas prohibidas. En este módulo se ha acondicionado, bueno, al menos todavía está en la etapa de implementación la sala de testigos, pero es lo ideal, ¿no?, que los testigos no se comuniquen entre sí, deben estar apartados de la sala de audiencias. Lamentablemente por mucho tiempo se ha tenido que optar por enviar pues, a los testigos al patio, ¿no?, lejos de la sala de audiencias, porque no contábamos con una sala de audiencias, de testigos, perdón. Respecto a la oralización de documentos, luego de el artículo 384 del Código Procesal Penal establece cuáles son el trámite que se requiere para la oralización de los documentos, y en este aspecto cabe resaltar que en algunas oportunidades, ¿no?, nos hemos visto frente a medios documentales que fueron admitidos ya el control de la acusación, pero posteriormente el Ministerio Público o la propia defensa prescinde pues porque no lo considera útil, de modo tal que solamente deben ser oralizados los documentos que son trascendentes, ¿no?, para la teoría del caso, ya sea la Fiscalía o la defensa. Y si el documento es muy voluminoso, tiene demasiadas hojas o contiene datos muy técnicos, ¿no?, como cuadros, recibos, cifras, ¿no?, se oraliza únicamente el extremo que la defensa o el Ministerio Público considera necesario oralizar, pudiendo valorarse pues el documento de manera conjunta, indicándose los datos más importantes del documento.
El trámite permite pues que una vez que se oraliza el documento se corra traslado a las partes para que se pronuncie, hagan alguna observación o cuestionamiento a la trascendencia del documento sin que eso implique una alegación. Es decir, durante la oralización las partes no deben hacer alegatos, ¿no? O emitir conclusiones, ¿no?, respecto al caso concreto, sino que deben pronunciarse estrictamente al documento. Si a juicio de la defensa el documento que ha realizado el Ministerio Público no aporta ninguna información válida, pues será ese el comentario o la observación que tiene que hacer y agregar algún fundamento jurídico o alguna cuestión de hecho, pero no extraer conclusiones o alegatos que solamente corresponderían pues a los alegatos finales. Antes de pasar a los plazos, ¿no?, en el tema de la actividad probatoria, en el proceso inmediato que es materia, ¿no?, de este taller, ha ocurrido de manera muy excepcional, ¿no?, pero muy excepcional, la necesidad de dictar o de solicitar una prueba de oficio, por ejemplo en los casos de omisión a la asistencia familiar, ¿no?, dada la naturaleza pues del delito y que esta necesidad ha surgido de la propia declaración, ¿no?, de la madre, por ejemplo, del menor agraviado. En ese caso, ¿no?, se ha solicitado como prueba de oficio, por ejemplo, el informe del Banco de la Nación que aparecía en el expediente civil que corre a Tocuba Paz Letrado, según el cual todas las pensiones correspondientes al periodo materia del proceso penal habían sido cancelados. Pero esta prueba, obviamente, o esta información se extrajo de la versión de la madre de la agraviada, ¿no?, además del acusado. Quiere decir entonces pues que el proceso inmediato no está exento de esas particularidades, ¿no? Sí se ha presentado esa necesidad y se ha solicitado y se ha recabado el documento que acreditaba pues que el total de las pensiones materia de la liquidación, ¿no?, que dio origen al proceso, estaba totalmente cancelado, y por razón por la cual se absolvió al acusado. Respecto a los plazos, nuevamente nos retomamos el tema del control de la acusación y la instalación del juicio oral en una sola audiencia. Entonces, los plazos para el juicio inmediato, no salvo los que están estipulados en el artículo 448 y siguientes, para la incoación del proceso inmediato, la elevación del expediente al juzgado unipersonal y la citación a juicio, pues todos los demás son aquellos que están establecidos para el proceso común, ¿no? En el proceso inmediato, entonces los plazos no están establecidos o no existen plazos, ¿no?, que no sean aquellos que ya están previstos para el proceso común, ¿no? Excepcionalmente se suspende el juicio oral para su continuación hasta un máximo de 8 días. En el caso que se cierre el debate, por ejemplo, la deliberación no podrá excederse más allá de 2 días, o en el caso de que se declare la conclusión anticipada del juicio total, la sentencia de conformidad puede diferirse a no más de 48 horas, ¿no? Y considerando que en la siguiente sesión se va a tratar el tema de del trámite de apelación, todos los plazos pues seguramente serán explicados en su oportunidad, ¿no?, mencionados por el doctor
Rosas Castañeda, así que no me voy a referir a lo que son plazos de impugnación. Y respecto a las incidencias, en las incidencias, ¿no? El artículo 362 del Código Procesal Penal aplicable también supletoriamente establece cuáles trámites que debe seguirse darse las incidencias y deben ser resueltas en la misma audiencia. En la audiencia de control de la acusación es donde pueden presentarse la mayor cantidad de incidencias, es decir, no en la etapa del juicio, sino en la etapa del control de la acusación, ¿no? Pueden deducirse excepciones, plantearse la aplicación del criterio de oportunidad, el sobreseimiento de la causa, ¿no? Es en esa etapa que se tendrían que resolver esas incidencias en la misma audiencia previo traslado de las partes, ¿no? Y inmediatamente el juez resuelve. En el juicio oral podría presentarse una incidencia, por ejemplo, cuando se pregunta a las partes, ¿tienen medio de prueba nuevo? Y presentan una documental y el juez resuelve declarar inadmisible, improcedente ese medio probatorio por no reunir las características del artículo 373, inciso primero. Y entonces el abogado podría decir interpongo recurso de reposición, ¿no? Por ejemplo. Entonces en la misma audiencia tiene que resolverse el recurso de reposición y la decisión del magistrado es inimpugnable. De modo tal pues que no existen muchas incidencias, ¿no? En el desarrollo del juicio oral. Alguna de ellas podría presentarse, por ejemplo, cuando el testigo que ha sido citado a juicio no concurre y el fiscal solicita que se le vuelva a citar, ¿no? La defensa puede oponerse, ¿no? Porque estamos en un proceso inmediato y es deber del fiscal, ¿no? Convocar a sus testigos. Entonces el juez, ¿no? Previo traslado tiene que resolver esa incidencia. Podrían solicitar la conducción compulsiva, también una incidencia, ese tipo de incidencia. Pero todo se desarrolla en la misma audiencia y se resuelve en la misma audiencia, de modo tal que no hay lugar a que se le conceda pues plazos, ¿no? 3 días para contestar, ¿no? Esos plazos no están previstos. Bien, con esto doy por terminada mi intervención. Les agradezco a todos ustedes. Si tienen preguntas prácticas, les agradezco.